Los líquidos son poco compresibles y tienen la particularidad de esto que yo les decía, de trasladarse de un lado a otro, que es lo que llamamos fluidez, ¿sí? O viscosidad, porque son la contraparte, ¿sí? Cuando hablamos de fluidez, hablamos de cuánto puede fluir un líquido. Cuando hablamos de viscosidad, hablamos de la resistencia que tiene un líquido a fluir, que va a ser una de las propiedades que vamos a ver. Bueno, creo que todo esto ya es lo que les estuve comentando recién, ¿sí? Con respecto a la temperatura, recuerden que justamente el cambio en la temperatura hasta puede generar el cambio de estado, entonces obviamente que va a modificar la interacción de las moléculas dentro del líquido, ¿sí? Vamos a la viscosidad, que es la primera de las propiedades que vamos a ver. Yo les decía recién que la viscosidad de alguna manera mide la resistencia que tiene un líquido a fluir, ¿sí? Lo que les comentaba recién, un líquido fluye porque las moléculas se van resbalando unas sobre otras. Entonces, si tenemos fuerzas intermoleculares intensas, ¿sí? Significa que hay mucha atracción entre las moléculas y no van a resbalar tanto. Entonces, va a haber mayor resistencia a fluir, entonces aumenta la viscosidad, ¿sí? Y por otro lado, la viscosidad va a depender de la temperatura y de la presión también, pero de la presión en menor medida. Vamos a analizar fundamentalmente los cambios de temperatura, ¿sí? Al aumentar la temperatura, se debilitan las fuerzas intermoleculares y por lo tanto el líquido se va a hacer menos viscoso, ¿sí? Creo que todos tenemos en la mente y qué pasa cuando calentamos el aceite. Si nosotros calentamos el aceite para cocinar, ni bien se empieza, toma, digamos, ni bien se calienta un poco el aceite, vemos que fluye con mayor facilidad, justamente porque disminuye la viscosidad. Otro de los ejemplos que se me vino ahora a la cabeza, y creo que no se los di en los otros cursos, pero ahora me vino a la mente, el caso de la miel. Vieron que cuando la miel está a temperatura ambiente, está como un poco más fluida, y cuando si la guardamos en la heladera, cuando la sacamos de la heladera no la podemos, digamos, manipular porque se vuelve muy viscosa, ¿sí? Justamente porque disminuye la temperatura, y al aumentar la temperatura disminuye la viscosidad, ¿sí? ¿Quién es más denso, el agua o el aceite? El aceite. El aceite. El aceite. Todos pisaron el palito. No es más denso el aceite. El aceite tiene una densidad de 0,98 y el agua tiene una densidad de 1. O sea que el agua es más densa, ¿sí? A propósito hago esta pregunta porque yo creo que el 99% de las personas responden lo que respondieron ustedes. Pero cuidado, porque la densidad no es sinónimo de viscosidad. La densidad es la relación masa-volumen. Y en el caso del aceite tiene una densidad menor a la del agua, ¿sí? Benjamín, vos levantaste la mano. Profe, ¿puede ser que yo recuerde que cuando vos mezclas agua y aceite, el aceite queda abajo? ¿O era al revés? Estoy recordando mal. El aceite sube cuando pasa eso. No, el aceite queda arriba. Ah, recordaba mal, digamos, la densidad. Bueno, a ver, hagan la prueba y después me cuentan, ¿sí? A ver qué sucede. A ver si ahí podemos sacar. A ver, la idea es esta: el aceite tiene una densidad menor a la del agua. Hagan ustedes la prueba a ver a dónde queda el agua y a dónde queda el aceite, ¿sí? Y con respecto a la viscosidad, en el caso de la viscosidad, ahí sí podemos decir que el aceite es más viscoso que el agua. Pero repito, la densidad es la relación masa-volumen, ¿sí? La viscosidad tiene que ver con esta propiedad o con esta resistencia a fluir. ¿Estamos? Exactamente, Vicente. El hielo es menos denso que el agua, ¿sí?
Y eso lo vamos a ver, vimos el ejemplo que el hielo era menos denso porque tiene que ver en cómo se forma el sólido, y cuando se forma el sólido del agua, la estructura del agua hace que las moléculas no se puedan acercar tanto, entonces el hielo es menos denso, y esa es la explicación de por qué flota en el agua, ¿sí? El menos denso queda en la parte superior, ¿sí? Estamos... de hecho, a lo que me preguntaban recién que no se acordaban, ¿alguna vez vieron cuando alguien se mete en una pileta, por ejemplo, con crema o con aceite, que se ponen aceite para tomar sol y después se meten a la pileta, y que se ve en el reflejo que todo el aceite o la crema o lo que fuera queda en la superficie? Bueno, digamos, son grasas o aceites, ¿sí? ¿Tienen eso en mente o no? Sí, profe. Sí. Y eso es justamente porque la grasa o el aceite termina quedando en la superficie. ¿Por qué? Porque tienen una densidad menor, ¿estamos? Y con respecto a la viscosidad se relaciona, por eso son propiedades distintas, la viscosidad se relaciona con las fuerzas intermoleculares, ¿sí? En donde ahí sí, el aceite tiene fuerzas intermoleculares más intensas, entonces es más viscoso, ¿estamos? Otra de las propiedades es la tensión superficial. Piensen en la tensión superficial. A ver, imaginemos una molécula de líquido que está en el seno del líquido. Me refiero en el interior del líquido. ¿Qué fuerzas intermoleculares va a sentir esta molécula? Siente fuerzas en todas las direcciones, porque está rodeada por las moléculas vecinas. Mientras que una molécula que está en la superficie del líquido va a sentir fuerzas atractivas a los costados y hacia el interior, porque arriba no tiene a nadie. ¿Me explico? Entonces va a sentir como una fuerza atractiva que la impulsa hacia el interior, ¿sí? Hay una fuerza resultante que se dirige hacia el interior del líquido. Entonces esto hace que la superficie se tense como si fuera una malla o una película elástica, y esa es la tensión superficial. Obviamente, mientras mayor sea la fuerza intermolecular que haya en el líquido, mayor va a ser esa fuerza y mayor va a ser la tensión superficial. Y obviamente, al aumentar la temperatura, siempre las fuerzas intermoleculares se debilitan, y eso va a hacer que la tensión superficial disminuya, ¿sí? Eso es para que se interprete la tensión superficial, porque como definición, es como una definición que a mí no me dice mucho, porque la definición de la tensión superficial es la cantidad de energía que se necesita para aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Esa es la forma en cómo se mide. Cuánta energía hay que aplicar para poder aumentar, digamos, aumentar la superficie del líquido, ¿sí? Esto es lo que yo les decía recién: mientras mayor sea la fuerza intermolecular, mayor va a ser la tensión superficial, y disminuye cuando aumenta la temperatura, ¿sí? Estas propiedades distintas entre sí, ¿sí? Son responsables de algunos fenómenos que observamos, ¿sí? Por ejemplo, que un insecto se pueda parar en el agua, eso está relacionado con la tensión superficial. Entonces, en el agua se genera digamos, esta película debido a la tensión superficial, y esa soporta, por ejemplo, que un insecto se pueda quedar parado sobre el agua. En realidad, porque los puntos de apoyo son muy pequeños, hay que ver cuál es el área de apoyo y demás, pero ese sería el fenómeno. Otras de las cuestiones que tienen que ver con miscibilidad o inmiscibilidad, o analizar qué pasa con los líquidos que son polares o apolares. Vieron que cuando, por ejemplo, si una manzana se moja, suelen quedar las gotitas así como bien redonditas. Lo mismo pasa en las superficies de las plantas. Muchas veces cuando llueve quedan estas gotitas así como muy redonditas. O en las superficies que son enceradas, por ejemplo en los autos, cuando llueve, ¿sí? Que quedan las gotitas, pero quedan gotitas como muy, muy redondeadas. Bueno, este mismo efecto se ve
si ustedes cuando se bañan se ponen algún tipo de aceite y después se mojan la piel, ven que quedan como llenos de gotitas y las gotitas son como más redondas, ¿sí? Eso tiene que ver con que el aceite presente, ya sea en las hojas de las plantas o en las cáscaras de la fruta o en la cera de un auto que está encerado, son moléculas apolares y el agua es apolar. Entonces el agua intenta tener digamos, un mínimo contacto, intenta minimizar el área superficial de contacto digamos, con la superficie, ¿sí? Otro de los fenómenos es la capilaridad. Y en este caso ¿cuál es el fenómeno que se observa? Es que el líquido asciende por un tubo fino, ¿sí? Acá tenemos que analizar dos tipos de atracciones intermoleculares. Por un lado, las fuerzas cohesivas. Las fuerzas cohesivas son los que nosotros hasta ahora hemos visto siempre como fuerzas intermoleculares que se dan entre moléculas similares, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo agua, las fuerzas que se dan entre la molécula de agua y otra molécula de agua es una fuerza de cohesión. Las fuerzas adhesivas son aquellas fuerzas que se dan entre moléculas distintas. En este caso, las moléculas del líquido, qué interacción o qué atracción sienten por las moléculas del material, y me refiero al material del capilar, porque esto digamos, a explicar de qué manera asciende el líquido por el capilar. Particularmente, no sé si han visto alguna vez cuando uno tiene, por ejemplo, una solución acuosa, agua, el meñisco que se forma en la superficie es cóncavo. En algunas otras soluciones o líquidos, ¿sí? Como por ejemplo el mercurio es digamos, es un metal, pero que lo encontramos en estado líquido, forma un meñisco convexo, y esto se debe al tipo de fuerzas que tenemos. Cuando las fuerzas adhesivas, ¿sí? Son mayores que las fuerzas cohesivas, entonces el líquido experimenta una atracción importante por el material, ¿sí? Mientras que si las fuerzas cohesivas son mayores a las fuerzas adhesivas, entonces el líquido prefiere interaccionar con el mismo líquido y no con el material que lo está conteniendo. Entonces se forman este tipo de meñisco convexo, ¿sí? Profe, tengo una duda. ¿Puedo Sí, preguntar? sí. O sea que dentro de un líquido va a haber las dos fuerzas de cohesión y de adición. ¿Es Sí, así? lo que pasa es que, a ver, si el líquido está puro, en realidad las fuerzas adhesivas se van a dar entre el líquido y el material que lo está conteniendo, porque son entre moléculas distintas. Las fuerzas adhesivas se dan entre la molécula del líquido y el material. Por eso, perdón que me fui para atrás, ahí estoy. Por eso hace que cambie en cómo se muestra el meñisco, porque en este caso las fuerzas adhesivas son importantes, entonces el líquido tiene tendencia a adherirse al material de alguna manera. En este otro ejemplo, ¿sí? No, acá las fuerzas cohesivas son mayores, entonces acá las fuerzas adhesivas, y repito, las fuerzas adhesivas son las del líquido que se adhieren al material. Como en este caso no son fuertes porque son mayores las de cohesión, entonces el líquido prefiere unirse a las moléculas del líquido más que a la superficie del material que lo está conteniendo. Y por eso el meñisco es convexo, porque intenta tener la menor superficie de contacto posible con el material. ¿Me explicó? Sí, profe. Sí. Esperen que haya alguna pregunta en el chat. Bueno, a ver, en el caso de los fluidos no newtonianos, ahí tenemos otra situación porque son fluidos particulares que presentan distintas propiedades. De hecho, este tipo de fluidos, si uno los deforma suavemente, se deforman, pero si uno les pega, digamos, un golpe en seco, parecen como sólidos. Y entonces ahí tenemos otro tipo de propiedades.
Bueno, chicos, pasamos a otra de las propiedades que es la miscibilidad. Y en este caso tenemos que analizar dos líquidos, porque si decimos que los líquidos son miscibles es porque se pueden mezclar en cualquier proporción y formar mezclas homogéneas. Esto significa que se disuelven y que los puedo, que no voy a ver distintas fases, como por ejemplo el agua y el alcohol. Yo puedo poner una pequeña proporción de agua en alcohol o una pequeña proporción de alcohol en agua y siempre se mezclan en cualquier proporción y yo no veo distintas fases, justamente porque son miscibles. Y esto se debe a que los dos son polares, ¿sí? El agua es polar y el alcohol es polar. Entonces se mezclan, ¿sí? En el caso de los líquidos que no se mezclan, que son inmiscibles, generalmente esto se da cuando tenemos un líquido polar y otro apolar, como decimos recién el agua y el aceite, ¿sí? No se mezclan y cuando uno lo junta de alguna manera, se forma una mezcla heterogénea porque se forman distintas fases y obviamente dependiendo de la densidad de cada uno vamos a visualizar estas distintas fases. Uno de los ejemplos interesantes son los de las lámparas de lava, porque en este caso tiene que ver la densidad. Estas lámparas de lava lo que tienen es agua, ¿sí? Y una cera que habitualmente es coloreada para que se vea, digamos, más bonito. ¿Qué cualidad o qué característica particular tiene esta cera? Primero, que no es miscible con el agua, por un lado. Y por otro lado, que la densidad, a ver, esta cera es más densa que el agua a temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, al ser más densa que el agua a temperatura ambiente, la cera se va al fondo, abajo. Pero ¿qué ocurre? Abajo hay una lámpara que calienta. Entonces, cuando la cera se va abajo, se empieza a calentar digamos, por el calor de la lámpara y al aumentar la temperatura se hace menos densa que el agua. Entonces, cuando se calienta, sube. Claro, cuando sube, se aleja de la lámpara y se vuelve a enfriar. Y cuando se enfría, baja. Bueno, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Profe, entonces cuando hablamos de visibilidad, creo que se decía, estamos hablando de comparación entre dos líquidos. Sí, porque nosotros pensamos en dos líquidos. Yo no puedo decir si el agua es miscible. Y no sé, ¿miscible con quién? Si hablamos, por ejemplo, del agua y el alcohol, sí, son dos líquidos miscibles. El agua y el aceite no son miscibles. Entonces, estoy comparando la miscibilidad entre dos líquidos que voy a mezclar, digamos, si son miscibles o no entre sí. Entonces, necesariamente tengo que comparar dos líquidos. No es una propiedad de un líquido por sí solo, ¿sí? Gracias, profe. Profe, Sí. ¿y en los inmiscibles una molécula tiene que ser apolar? Sí, en general en los líquidos que son inmiscibles es porque uno de los líquidos es polar y el otro es apolar. Dale, gracias. ¿Sí? Bien, estamos hasta acá. Otra de las propiedades es la presión de vapor. ¿Cuál es la definición? Acá pasa algo parecido que con la tensión superficial. ¿Cuál es la definición? La presión de vapor es la presión que ejerce el vapor de un líquido sobre la superficie, ¿sí? Cuando tenemos en equilibrio dinámico el líquido y el vapor. ¿Por qué tenemos en equilibrio dinámico el líquido y el vapor? Porque cuando nosotros tenemos un líquido, en la superficie de ese líquido hay moléculas del líquido que han escapado del líquido y que quedan ahí sobre el líquido, ¿sí? Entonces, porque hay un equilibrio dinámico, entonces esa presión que ejerce el vapor sobre el líquido es la presión del vapor. ¿Se entendió? Profe, ¿puedo explicarlo de nuevo? Ahí va de nuevo, pero ya se lo voy a explicar de otra manera. La presión de vapor está dada por las moléculas del líquido que logran pasar a la fase vapor y que quedan en el equilibrio, o sea, quedan en la superficie del líquido, pero están en fase vapor. Ese vapor genera una cierta presión sobre el líquido,
¿sí? Y eso es lo que se mide como presión de vapor. Es la presión que ejerce el vapor, ¿sí? Pero este vapor son las moléculas del líquido que han escapado. Algo que les va a servir mucho más es pensar en la presión de vapor como la capacidad que tiene o la tendencia que tienen las moléculas a escaparse del líquido. ¿Por qué? Porque mientras mayor tendencia tengan las moléculas del líquido a escaparse a la fase vapor, mayor presión van a ejercer sobre el líquido. Entonces mayor va a ser la presión de vapor. Entonces, ¿y esto qué va a hacer? Un líquido que tiene una alta presión de vapor significa que tiene una tendencia importante, sus moléculas tienen una tendencia importante a escaparse del líquido y a pasar a la fase vapor. ¿Se entiende un poco más? Sí, profe. Sí. Pasa algo parecido que con la tensión superficial. Por ahí leer esta definición es medio como complicado, pero piénsenlo de esta manera, como esta tendencia de las moléculas a escaparse. Lo que pasa es que por definición lo que se hace es medir la presión cuando están en equilibrio el líquido con el gas, entonces por eso hay un equilibrio dinámico y la velocidad, de la velocidad con la que las moléculas pasan al líquido, el líquido, digamos, las moléculas pasan del líquido a vapor y el vapor a líquido, se igualan, ahí se establece un equilibrio, bueno, y demás. Pero véanlo de esta manera, como la tendencia que tienen las moléculas a escaparse del líquido. Esta propiedad es muy importante porque a partir de esto vamos a hacer muchos análisis, ¿sí? Primero, ¿de qué va a depender esta presión de vapor? Ya les explico este grafiquito. ¿De qué va a depender esta presión de vapor? Como siempre, en realidad venimos explicando en los líquidos, de las fuerzas intermoleculares. ¿Por qué? Porque si un líquido tiene una fuerza, estos chicos que yo les voy explicando, yo les recomendaría fuertemente que no se lo intenten aprender de memoria, porque son muchísimas las cosas que venimos analizando. Y lo que tienen que hacer es, en un papelito, ir analizando y decir, bueno, aumenta la fuerza intermolecular, pasa esto con la temperatura, listo, para lograr sacar una conclusión, ¿sí? Vamos a la presión de vapor. ¿Qué pasa si en un líquido nosotros tenemos fuerzas intermoleculares intensas? Significa que hay una atracción importante molécula a molécula. Entonces, ¿va a haber tendencia a que estas moléculas escapen a la fase vapor? No, porque si hay mucha atracción líquido-líquido, no van a tener tendencia a escaparse del líquido. Mientras que, si las fuerzas intermoleculares son débiles, entonces ahí sí no hay tanta atracción molécula a molécula, entonces las moléculas fácilmente, o por lo menos con mayor facilidad, van a pasar a la fase vapor y estamos hablando de una presión de vapor mayor. Entonces, mientras más intensas sean las fuerzas intermoleculares, menor va a ser la presión de vapor. ¿Se logra interpretar la idea? Sí, profe. Sí. Ahora, siempre que nosotros comparamos las fuerzas intermoleculares, podríamos comparar distintos líquidos. Entonces, digo, ¿quién tiene mayor presión de vapor? ¿Este líquido, el líquido A, B o C? Bueno, miro las fuerzas intermoleculares que tienen el líquido A, B y C, y en base a eso voy a poder responder. Ahora, por otro lado, podemos hacer el análisis de la temperatura. Obviamente, si yo analizo la temperatura, voy a mirar un líquido y veo qué pasa con ese líquido cuando yo aumento la temperatura. No podemos tener tantas variables, no puedo cambiar distintos líquidos y a distintas temperaturas, ¿sí? Acá ya les voy a mostrar qué pasa con los distintos líquidos como para que hagamos el análisis completo. ¿Qué va a suceder con un líquido si yo le aumento la temperatura? Bueno, acá lo indica, pero imagínense qué sucede. Al aumentar la temperatura, como siempre lo hemos dicho en los análisis anteriores, se debilitan las fuerzas intermoleculares. Entonces, al aumentar la temperatura, ahora la fuerza intermolecular es más débil. Entonces, ahora las moléculas del líquido van a tener más tendencia a escaparse del líquido y pasar a la fase vapor. Entonces, aumenta la presión de vapor. ¿Se entendió el concepto? Profe, pero ¿por qué cuando se aumenta la temperatura se disminuye la fuerza de moleculares? Excelente tu pregunta, porque siempre dijimos lo mismo y no terminamos de explicar el por qué. Porque las fuerzas intermoleculares, recuerden que son fuerzas que se dan entre una molécula y otra.
Entonces, esas moléculas están cerca y sienten esa atracción intermolecular. Pensemos en el agua y pensemos en el puente de hidrógeno que tiene el agua. Al aumentar la temperatura, yo le estoy entregando más energía a esas moléculas que ahora se van a mover más. Entonces, tienen mayor energía y con esa energía se van rompiendo esas fuerzas intermoleculares. De hecho, esa es la explicación de por qué cuando yo tengo agua líquida y la empiezo a calentar, termina pasando a agua-gas. Porque lo que hago es romper las fuerzas intermoleculares. Cuidado que cuando yo hiervo agua y el agua pasó a gas, no estoy rompiendo los enlaces que tiene el agua. Los enlaces, digo, de la molécula. Los enlaces oxígeno-hidrógeno no se rompen cuando yo hiervo el agua. ¿Por qué? Porque yo ahora cuando ya la herví y tengo todo el vapor, sigo teniendo vapor de agua, o sea que el agua como molécula permanece. Lo que yo hice fue romper la fuerza intermolecular del puente de hidrógeno. No sé si romper, pero se van debilitando. A medida que va aumentando la temperatura, esas fuerzas se van debilitando. ¿Por qué? Porque justamente las moléculas ahora se mueven más, ¿sí? Y la energía que yo le entrego al aumentar la temperatura es la energía que se utiliza para ir venciendo esas fuerzas, y por eso las moléculas se van separando unas de otras. Y si lo quieren más todavía el ejemplo, piensen en el hielo, que yo lo saco del freezer y lo dejo a temperatura ambiente, de alguna manera se va calentando. Al calentarse, ahora se rompen las fuerzas intermoleculares y las moléculas se separan un poquito más. Entonces pasamos del sólido al líquido. Y si lo sigo calentando, las moléculas se van a separar más todavía. Y pasé del líquido al gas. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, bien. Volvemos entonces al gráfico. En este gráfico estamos analizando la presión del vapor, ¿sí? Para distintos líquidos. Veamos qué pasa, por ejemplo, para el dietiléter. A ver, esto de la presión de vapor, ¿qué me va a indicar? Un líquido que tenga una presión de vapor alta significa que se evapora fácilmente, que es volátil, ¿sí? Entonces, yo me paro, por ejemplo, a temperatura ambiente, que es esta rayita punteada azul. Me paro acá a 25 grados. Y yo puedo mirar a 25 grados cuáles son los líquidos que son más volátiles. ¿Por qué? Porque el que tiene mayor presión de vapor es el que sus moléculas tienen más tendencia a escaparse. Entonces es el más volátil. En este caso el dietiléter, ¿sí? El agua, fíjense que es el menos volátil. ¿Por qué? Y porque el agua tiene fuerzas intermoleculares bastante intensas. Entonces no tiene una presión de vapor tan alta. A temperatura ambiente, estoy mirando, me paro a una temperatura, ¿sí? Entonces, el que tenga presión de vapor más alta va a ser el que sea más volátil, porque esas moléculas se escapan con mayor facilidad. ¿Se entiende ese análisis? Sí, profe. Sí. Ahora bien, yo puedo ver qué pasa en general con la temperatura, y fíjense que en todos los casos, para cualquiera de estos líquidos, a medida que yo voy aumentando la temperatura, ¿qué pasa con la presión de vapor? Va en aumento. Entonces, todos los líquidos van a ir aumentando su presión de vapor a medida que yo los voy calentando. ¿Sí? ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Profe, perfecto. Y acá viene un concepto importante, que es el del punto de ebullición. Y me voy al ejemplo del agua, ¿sí? ¿Cuál es el punto de ebullición? Para explicar el punto de ebullición tenemos que conocer el concepto de presión de vapor, que ya lo hemos visto. El punto de ebullición es una temperatura en la cual la presión de vapor del líquido se iguala con la presión externa. ¿Estamos? Ahí lo vuelvo a repetir. El punto de ebullición de cualquier líquido, ¿sí?, se define como una temperatura, porque el punto de ebullición es la temperatura a la cual, se igualan estas presiones. ¿Qué presiones? La presión de vapor del líquido con la presión externa. Si estamos en la atmósfera, será la presión atmosférica. Entonces, ¿qué significa esto? Que el punto de ebullición depende de la presión externa también. Por eso, el punto de ebullición del agua cambia si yo pongo a hervir agua acá en mi casa a nivel del mar, o si yo subo una montaña y pongo a hervir el agua arriba de la montaña.
no va a hervir a la misma temperatura, porque el punto de ebullición no es el mismo. Tengo la misma agua, tengo todo lo mismo, pero la presión externa cambió. Pensemos en esto. Yo pongo a hervir el agua acá a nivel del mar, ¿sí? Entonces yo empiezo a calentar el agua. Entonces, cuando yo empiezo a calentar el agua, la presión de vapor del líquido que estoy calentando va en aumento. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. ¿Sí? Entonces va aumentando, va aumentando, va aumentando. ¿Hasta cuándo? Hasta que la presión de vapor del agua llegue a una atmósfera. ¿Por qué a una atmósfera? Porque a nivel del mar la presión externa es de una atmósfera. Entonces, yo voy a calentar el agua hasta que la presión de vapor del agua sea de una atmósfera. Entonces la presión del vapor se igualó con la presión externa. Ese es el punto de ebullición. Si estamos en una atmósfera, eso ocurre a 100 grados centígrados. ¿Sí? Ahora, cuidado, si yo subí la montaña y llegué arriba de la montaña la presión externa es otra. Supónganse 0,95 atmósferas. ¿Estamos? Depende de la altura de la montaña, ¿no? Pero disminuye la presión. Entonces yo me voy allá arriba y pongo a hervir el agua. Ahora, cuando yo voy calentando el agua, cuando la presión de vapor del agua llegue a a 0,95, ahí va a estar el punto de ebullición. Cuando la presión de vapor del líquido ahora llegue a 0,95 atmósferas, porque la presión externa ahora es de 0,95. Entonces a lo mejor eso se da a una temperatura menor. No sé, qué sé yo, 97 grados. ¿Estamos? Entonces allá arriba en la montaña el agua va a hervir a una temperatura menor. Pero no es que hierva ni más rápido ni más lento, porque eso va a depender de cuánta agua tengo, de cuánto calor le estoy entregando. El tema es que la temperatura de ebullición es menor. ¿Por qué? Porque la presión externa es menor. Y el punto de ebullición, repito, es la temperatura en la cual se iguala la presión de vapor del líquido, el líquido que estoy calentando, con la presión externa. ¿Estamos? Sí, profe, perfecto. ¿Sí? Si bien yo con la pantalla compartida no los logro ver a todos, pero escucho siempre la misma voz que me responde. No sé si el resto se entiende o están perdidos. Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Se entiende, profe. Ah, estaban ahí, yo digo, están todos durmiendo y yo estoy hablando sola. A ver, ahí estoy leyendo preguntas en el chat. Ahí justo voy, Martín, a lo que me estás preguntando. Ahí justo voy, el vapor, si son las burbujas en la superficie, ahí voy justamente a explicar lo que vos me decís. Bueno, acá simplemente, chicos, les muestro un repaso para que lo vean de cuáles son los cambios de estado y de cuáles son los distintos cambios de estado. Bueno, acá vamos un poco con lo que les estaba explicando recién. La transición líquido-gas, ¿sí? Y ahí voy a lo que me estaban preguntando en el chat. Hablamos de evaporación simplemente. A ver, la transición líquido-gas se denomina vaporización. O sea, cuando un líquido pasa a la fase gaseosa, hablamos de vaporización. Ahora, yo me refiero a evaporación cuando esta vaporización se da en la superficie, solamente. Entonces yo tengo un vaso de agua, acá tengo un vaso de agua, ¿sí? Si yo lo dejo, se va a evaporar. ¿Por qué? Porque las moléculas de la superficie se van escapando, ¿sí? Entonces eso es evaporación, no está en ebullición este vaso de agua. Pero sí, las moléculas de la superficie pueden escaparse. Por eso si yo dejo este vaso de agua así, un día, 2 días, 3 meses, no sé cuánto tiempo, se va a terminar evaporando. ¿Estamos? Eso es evaporación. Ahora, ebullición es cuando la vaporización se produce en toda la masa del líquido. De hecho, en el proceso de evaporación yo no veo las moléculas que se escapan, pero en el proceso de ebullición sí veo las burbujas que vienen desde el interior del líquido y el líquido está en ebullición. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Exactamente lo que ahí aclara Vicente. Por eso cuando uno pasa un trapo mojado y uno ve la digamos, o uno pasa el piso, que hay, digamos, queda húmedo y se seca porque se evapora.
¿sí? Pero ahí no tenemos un proceso de ebullición. ¿Estamos? Bueno, creo que todo esto que está acá es lo que yo les estuve explicando recién. El líquido entra en ebullición cuando su presión de vapor es igual a la presión externa, ¿sí? Esto no se los aclaré. En comparación con distintos líquidos, mientras mayor sea la presión de vapor del líquido, ¿sí? Ya estamos arrancando, supongamos, a temperatura ambiente. Yo tengo distintos líquidos. Mientras mayor sea la presión de vapor, menor va a ser su temperatura de ebullición. ¿Por qué? Y porque yo más fácilmente voy a poder igualar esa presión de vapor con la presión externa. Entonces, mientras mayor sea la presión de vapor, estamos hablando de un líquido que es más volátil, menor va a ser la temperatura de ebullición. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, acá les muestro distintos, bueno, y el punto de ebullición normal es cuando se da una atmósfera. Entonces, acá en este gráfico hay distintos líquidos, distintos solventes, ¿sí? Y se muestran sus presiones de vapor. Y esta línea, que en realidad en el gráfico anterior también estaba, es a una atmósfera. Entonces, acá yo puedo ver a una atmósfera, pensando que esa es la presión externa habitual, entonces a una atmósfera yo voy a encontrar, digamos, la temperatura a la cual la presión, a ver, voy en el gráfico, miro la temperatura, miremos todo, por ejemplo, el éter dietílico, que es el que está acá, ¿sí? Entonces yo veo a qué temperatura la presión de vapor que me indica el gráfico se iguala a 1, bueno, no está 1 porque está en torr, ¿sí? Está en milímetros de mercurio, que son 760 torr, es una atmósfera, por eso esa línea está marcando una atmósfera, que en realidad son 760 torr, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el punto de ebullición. Fíjense que, por ejemplo, para el agua esto ocurre a 100 grados. Para el etanol, el punto de ebullición es de 78. Para el éter dietílico es a 34. Este éter dietílico, fíjense que tiene una presión de vapor mayor, es más volátil, entonces tiene un punto de ebullición menor. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Profe, Bueno, sí. en ese gráfico que mostraste recién, si nos desplazaríamos un poco más abajo, ¿estaría el punto triple del agua? No, porque eso lo vemos en un diagrama de fases, que ya lo vemos en 2 diapositivas más viene. Ah, sí, que se cruzaban las líneas, sí. Exactamente. Acá estamos viendo, primero, en esos diagramas de fases se ve todo el gráfico es de un solo líquido, ya te lo voy a mostrar. Acá sí, se por está eso me confundí con la las presión de líneas. vapor. Sí, claro, acá estamos viendo distintos solventes. En el caso de el diagrama de fases, no me salía la palabra, en el caso del diagrama de fases, que es a lo que vos te referís, se hace un diagrama de fases para un líquido, entonces vos ahí mirás los distintos estados de agregación que tenés a distintas presiones y a distintas temperaturas, a lo mejor ahí fue donde se te confundió, pero no es la presión de vapor, sino en el diagrama de fases, que ya te lo muestro, ahí está, ¿ves? En el diagrama de fases vos tenés la presión externa y la temperatura externa para un líquido, y ahí analizas los distintos equilibrios entre el sólido, el líquido y el gas. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Sí, ahí vuelvo con esto. Perdón, profe, en el sí. éter dietílico, Sí. ¿por qué decía que el punto de ebullición era menor al lado de los otros? Porque la presión de vapor, mira, si vos te paras a cualquier temperatura, siempre ves que la presión de vapor de este éter dietílico es mayor. O sea, tiene una presión de vapor alta. Eso hace que vos vas a necesitar poca energía para igualar esa presión de vapor a la presión externa. Porque ya de por sí, como tiene presión de vapor alta, es volátil. Entonces, con que vos le entregues poquita energía, ya llegas al punto de ebullición. ¿Estamos? Sí, gracias, profe. Sí, bien. A mí, profe, ¿puedo consultar algo? Sí. O sea, cuando dice el punto normal de ebullición, ¿eso a qué se refiere? O sea, que todos
todos los compuestos tienen el mismo punto de ebullición normal. ¿O No, cómo es? no, se refiere normal porque vos te referís acá, creo que yo lo pasé y no se los aclaré. Bueno, el punto de ebullición es la temperatura cuando se iguala la presión de vapor con la presión externa. Y se llama punto de ebullición normal cuando consideramos a la presión externa como una atmósfera. Lo que pasa es que generalmente hablamos del punto de ebullición normal, porque estamos hablando de la presión externa, que es la presión atmosférica que habitualmente ronda una atmósfera. ¿Estamos? Entonces, se habla puntualmente de punto de ebullición normal cuando la presión externa es de una atmósfera. ¿Sí? ¿Estamos? En el ejemplo que yo les daba, si yo subo la montaña, a ver, el punto de ebullición normal y será 100 grados, pero no es el que voy a tener en esa situación, porque no estoy en esas condiciones normales. La condición normal se considera cuando la presión externa es de una atmósfera. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, en este gráfico se ve cuántas moléculas tienen una determinada energía cinética. Entonces, acá les muestra, en este punto, esta es la energía necesaria para que las moléculas pasen del líquido a la fase vapor. Entonces, fíjense cómo la AT2 es una temperatura más alta. Yo voy a tener más moléculas hay más moléculas que tienen la energía suficiente para realizar el cambio de estado, ¿sí? Y con respecto al diagrama de fases que me preguntaban recién, este es un gráfico de presión versus temperatura, pero la presión no es la presión de vapor como en el anterior, es la presión externa, ¿sí? Entonces acá tenemos los distintos puntos del gráfico XY, si lo quieren ver así, pero son puntos de una dada presión y una dada temperatura, y en base a eso vamos a ver en qué estado de agregación tenemos la sustancia, ¿sí? Entonces, en este caso, en la curva AB tenemos el equilibrio entre el sólido y el gas. En la curva BD tenemos el equilibrio sólido-líquido y BC tenemos el equilibrio líquido-gas. Y existe un punto triple, ¿sí?, que es una determinada presión y una determinada temperatura en la cual coexisten los tres estados, ¿sí? Particularmente, a ver, acá no hay valores en este gráfico, es un gráfico genérico que yo les puse, entonces no hay números de las presiones y las temperaturas. Acá les muestro un gráfico puntual para el agua, porque este gráfico se hace para cada líquido, ¿sí? Entonces en el agua, fíjense que la línea punteada en rojo, ¿sí?, me está marcando la presión externa, que es habitualmente en la que nosotros trabajamos. Entonces, fíjense que a 0, así es como se lee esto, a 0 grados centígrados y a una atmósfera, estoy en este punto, o sea, estoy en el equilibrio del sólido líquido. ¿Estamos? Y si sigo avanzando, ¿sí?, ahora a 100 grados centígrados, ¿sí?, a 100 grados centígrados, yo voy a estar en el equilibrio entre el líquido y el gas, ¿sí?, de esa manera. Entonces yo digo, a esta presión y a esta temperatura, bueno, voy, miro el gráfico y yo sé si en esa presión y esa temperatura el agua va a estar como sólido, líquido o gas, ¿sí? Y con respecto a este diagrama de una curva de calentamiento, fíjense que si yo a un sólido lo voy calentando, ¿sí?, en este caso también estamos hablando del agua, a 0 grados llego al punto de fusión y ahí voy a tener una parte de la curva en donde no aumenta la temperatura porque es el cambio de fase. Si yo sigo calentando el sólido, voy a llegar a los 100 grados, que es el punto de ebullición, y acá voy a tener el equilibrio. ¿Estamos? Sí, profe. Profe, yo tengo una Sí. duda. Sí, En la otra imagen, ¿puedes ponerla? sí.
O sea, cuando llega a los 0 grados, el sólido, ahí esa línea recta que sigue siendo constante en el tiempo, eso sería, ¿qué sería eso? El cambio de fase. estado, porque vos vas a calentar el sólido y llega un momento que tenés el sólido a 0 grados. Y ahí va a transcurrir un tiempo en donde vos tenés el equilibrio sólido-líquido a 0 grados, porque en realidad a 0 grados vos no lo tenés ni sólido ni líquido, tenés el equilibrio. Entonces, en ese determinado tiempo, yo sigo calentando, ¿no? Pero la temperatura del sistema no aumenta. ¿Por qué? Porque la energía que yo le estoy entregando, el sistema la está usando para hacer el cambio de estado. Entonces, es la transición. Entonces, yo acá tengo sólido a 0 grados y tengo la mezcla hasta que tenga líquido a 0 grados. Y a partir de ahí el líquido se empieza a calentar. ¿Se entendió? Sí, bien. Bueno, eso es lo mismo. ¿Estamos? Bueno, chicos, ¿dudas, preguntas con respecto a líquidos? ¿No? No, profe. Hasta ahora no. Paso entonces a compartirles, vamos a ver aunque sea un pedacito, el comienzo de la parte de sólidos, ¿sí? Esperen que les dejo de compartir esto. Y paso a compartir. ¿Qué era esto? Esto era clase 13, ahí está. La parte de sólidos